El mundo observa con creciente asombro cómo se fragmenta el equilibrio económico global. Estados Unidos parece estar atravesando no una tormenta pasajera, sino un colapso cuidadosamente acelerado por decisiones políticas que, bajo la apariencia de firmeza, esconden una peligrosa improvisación. Lo que está en juego no es solo la salud del mercado interno, ni siquiera la viabilidad de ciertas industrias clave. Lo que se desmorona, lenta pero inexorablemente, es la idea misma de que Estados Unidos puede sostener su liderazgo económico global sin una brújula coherente. Y en el centro de esta implosión está un hombre que ha dejado de generar expectativas para convertirse en sinónimo de disrupción: Donald Trump. La narrativa del América Primero ha sido vendida como un acto de defensa nacional, una recuperación del orgullo económico y una forma directa de frenar la dependencia exterior. Pero los hechos muestran una historia distinta. Lo que ha venido ocurriendo, especialmente desde el regreso de Trump a la arena política con su influencia renovada sobre las políticas comerciales y monetarias, es el resultado de decisiones que no solo carecen de visión estructural, sino que generan un impacto devastador en cadena, tanto dentro como fuera del país. El escenario es claro: inflación persistente, cadenas de suministro fragmentadas, precios que suben sin freno, industrias enteras entrando en modo de emergencia y una clase trabajadora cada vez más angustiada. Pero lo más grave es que todo esto no es fruto de un accidente geopolítico o una fuerza externa incontrolable. No, esta es una crisis autoinfligida, diseñada, promovida y alimentada desde la misma Casa Blanca. Un país con el potencial de liderar la transición económica del siglo XXI ha optado por encerrarse en una lógica proteccionista que, lejos de fortalecerlo, lo está aislando y debilitando ante sus propios aliados. Desde abril de este año, una cifra ha circulado en los círculos empresariales con una mezcla de alarma y resignación. El 84% de las compañías consultadas cree que los aranceles impulsados por Trump aumentarán significativamente el riesgo de una recesión global. No estamos hablando de opinión política, hablamos de análisis corporativo, de estrategias de supervivencia que se diseñan en silencio ante lo que ya se percibe como un desastre inevitable. Y no es solo la percepción, los datos lo confirman. Las importaciones desde socios históricos como Canadá y China han caído a sus niveles más bajos en 4 años. Los supermercados empiezan a mostrar estanterías vacías. Las fábricas, especialmente en sectores como electrónica, componentes automotrices o maquinaria industrial, informan de parálisis productivas por falta de insumos. No porque no puedan producir, sino porque las piezas no llegan, o llegan tarde, o llegan más caras. Y detrás de todo eso, hay un nombre grabado en cada documento aduanero: Trump. Las políticas de aranceles no son nuevas, pero sí lo es el nivel de agresividad con el que se están aplicando, y sobre todo, la falta de estrategia coherente detrás de ellas. En lugar de negociaciones con visión de largo plazo, se imponen tasas arbitrarias del 30%, 50%, incluso más, en productos clave que Estados Unidos necesita para mantener su industria funcionando. No se trata ya de castigar a países por prácticas desleales. Se trata de una guerra comercial sin fronteras, donde el primero afectado es el consumidor estadounidense. Lo más preocupante es que los efectos no tardan años en manifestarse, son inmediatos. La subida de precios no es una amenaza futura, está ocurriendo hoy, en los mercados, en las ferreterías, en la canasta básica. El impacto no discrimina. Desde el inversor de Wall Street hasta el repartidor de comida por aplicación, todos sienten el golpe. Y a diferencia de otras crisis, aquí no hay un enemigo externo al que culpar. La bomba fue activada desde adentro. A medida que las empresas intentan adaptarse, surgen estrategias de pánico. Durante el último trimestre de 2024, muchas industrias aceleraron la compra de insumos extranjeros ante el temor de nuevos aranceles. Esa carrera por llenar inventarios generó un pico artificial de demanda, una especie de ilusión de crecimiento que ya está mostrando sus límites. Porque cuando los almacenes se vacíen y los nuevos productos cuesten el doble o simplemente no estén disponibles, el efecto rebote será devastador. Es la lógica del espejismo. Parecía expansión, pero era la antesala del colapso. Los expertos han sido claros. No se trata de ideología, se trata de datos. Regina Bala, portavoz de Credit Safe, ha advertido que podríamos ver un aumento notable en las quiebras de proveedores entre 2025 y 2026. Las razones son simples. Los costos suben, los márgenes se achican, los clientes no pagan a tiempo y el ciclo se rompe. Porque cuando una pyme quiebra, no es solo una empresa la que cae, es su red de proveedores, sus trabajadores, sus clientes, su comunidad. El efecto dominó avanza en silencio y nadie está a salvo. Las cifras reflejan con crudeza la magnitud del daño.
Más del 50% de las empresas en Estados Unidos está abandonando a sus proveedores habituales, no por capricho, sino por obligación. Los precios se vuelven insostenibles, los plazos de entrega ya no se cumplen y el 51% de las compañías ha tenido que posponer pagos, en muchos casos de forma indefinida, no por mala gestión, por supervivencia. Esta no es solo una recesión en sentido técnico, es una erosión sistémica de la confianza, en la moneda, en las reglas, en la capacidad de planificación. Porque nadie puede proyectar nada en un entorno donde las normas cambian cada semana, donde los aranceles aparecen por decreto, donde la estrategia comercial se decide por impulsos personales y no por modelos macroeconómicos. Esa impredecibilidad no castiga solo a las grandes corporaciones, castiga sobre todo al pequeño negocio, al productor agrícola, al minorista que importa una parte esencial de sus productos, a todos aquellos que no tienen espalda financiera para aguantar meses de incertidumbre. Lo que se descompone no es solo la economía, es la cultura de estabilidad que durante décadas permitió que Estados Unidos fuera visto como un puerto seguro para la inversión. Esa imagen se resquebraja cada vez que un nuevo tuit presidencial amenaza con disparar aranceles o cortar relaciones comerciales con algún país sin previo aviso. Los aliados miran con desconfianza. Los partes estratégicos buscan nuevas rutas. Los mercados empiezan a buscar alternativas y cada movimiento errático desde Washington acelera el deseo global de desvincularse del dólar. Porque el dólar no solo depende del PIB o de la Reserva Federal, depende de la confianza, de que las reglas no cambien cada lunes, de que haya una lógica detrás de las decisiones, y cuando esa lógica se evapora, el billete verde pierde su brillo. Lo que antes era fortaleza, ahora es riesgo. Daniel Albert, CEO de Westland Capital LLC, lo dijo sin rodeos. El plan de Trump puede parecer atractivo en papel, pero en la práctica está siendo más destructivo que efectivo. Su crítica no es ideológica, es funcional. Y su análisis se basa en casos concretos. Uno de ellos, Brasil. Un país que enfrentó un arancel del 50% por razones que no responden a desequilibrios comerciales, sino a simpatías ideológicas. Es decir, una economía entera penalizada por afinidades políticas. Albert lo resume con una frase que suena de advertencia. La situación se está descontrolando. La pregunta inevitable es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto puede una economía aguantar una guerra comercial sin plan de salida? ¿Hasta qué nivel puede soportar una clase media el alza continua de precios y la pérdida de empleo estructural? Y lo más importante, ¿qué pasa cuando el mundo deja de ver a Estados Unidos como líder económico y empieza a construir una arquitectura paralela? Porque eso ya está ocurriendo. Los BRICS no son solo un bloque simbólico, son una respuesta al caos, una alternativa tangible que gana fuerza cada vez que Washington actúa sin medir consecuencias. China y Rusia han entendido algo que Occidente parece haber olvidado, que el orden internacional no se sostiene solo con poder militar o volumen económico, sino con reglas predecibles. Y si Estados Unidos no puede ofrecer eso, otros lo harán. El llamado Día de la Liberación, como lo bautizó la Casa Blanca en su ofensiva arancelaria, se está convirtiendo en el punto de inflexión de un declive. No solo económico, cultural, institucional, estratégico. Cada vez que un funcionario dice que la recesión es una invención de los medios, hay una familia que no puede pagar su alquiler. Cada vez que se anuncia una nueva tarifa para presionar a un país extranjero, hay un obrero que pierde su empleo porque la fábrica ya no puede sostener sus costos. La realidad golpea con fuerza y no entiende de discursos. Los datos están ahí. El daño ya está hecho. Y el desconcierto ya no es parte de una estrategia. Es el síntoma de que no hay ninguna. Este no es un ciclo más. Es una advertencia. Porque no se trata solo de lo que está pasando, sino de lo que podría venir. Un país sin plan a largo plazo, sin diálogo institucional, sin reglas claras, no solo se vuelve vulnerable, se vuelve irrelevante. Y si el país más poderoso del planeta entra en modo de colapso autoinfligido, nadie queda ileso. Ni sus ciudadanos, ni sus aliados, ni el sistema que construyó durante más de 70 años. El mundo no espera. El liderazgo no es eterno. Y la economía, cuando se desordena, no perdona.